grupo mismo es más difícil. En adelante. Iniciamos el día de ahora, ¿no? Con la historia de la primaria del Colegio San Juan. Luego haremos, imaginamos, ¿no? La historia del 61, la historia del 73, en realidad la historia, ¿no? De nuestros centros educativos tradicionales que tienen de ahora, nos va a servir pues justamente, ¿no? Para maestros tan grandes que hemos tenido y también tierra tan acogedora, tan bonita y bueno, tan generosa y también tan pujante como es Chota, ¿no? Entonces, para mí, como coordinador de estas charlas, me da muchísimo gusto presentar en esta noche a nuestros, en principio, a nuestros dos ponentes que tenemos, ¿no? Nuestro amigo Marco Abel Carvajal Atencio, quien liderando siempre, ¿no? Al Círculo Cultural Carvajal, siempre está también coordinando con nosotros, con Hacer Montaña, ¿no? Para hacer estas reuniones, estos coloquios tan interesantes de interés para todos los chotanos, ¿no? Y para los que no son chotanos también, porque Chota ciertamente está en el pico ahorita, ¿no? Del interés y qué bueno que nosotros podamos dar ese conocimiento a través de nuestros maestros. Y de hecho también tenemos acá a nuestra profesora Aida Alexia Gasco Rojas, no, perdón, Aida Sánchez de Gasco. Por ahí tenemos el nombre de, creo que me parece, algunas de sus hijas. En fin, la profesora, ella
yo voy a decirlo, me llamó hace unas semanas atrás y a felicitarnos por lo que estamos haciendo, lo que yo recibí de muy buen grado en nombre de todos los integrantes de Ser Montaña, que no solo son personas adultas, sino también son jóvenes y también son niños. La verdad, la llamada de la profesora Aida me llenó de emoción y también de compromiso, ¿no? Para seguir con estas actividades ahora virtuales que estamos desarrollando, pero que de acuerdo a cómo vayan los tiempos, pues volveremos a las actividades presenciales, ¿no? Entonces, la profesora, tuvimos una conversación muy, muy bonita, que la verdad, como repito, no me ha dado mucho aliento para continuar adelante. Y entonces empezamos a conversar así, ¿no? Sobre la historia, un poco, ¿no? De nuestras instituciones. Y por ahí entonces surgió la idea de organizarnos para, en forma sistemática, pues, conocer, ¿no? Esa historia que en realidad los chotanos debemos saber, ¿no? De la historia, pues, de nuestras instituciones educativas. Yo soy sincero y se lo dije a la profesora y también a don Marco Carvajal, pensaba que la primaria del San Juan databa de hace muy poco tiempo cuando construyeron el local pegado a la pista, ¿no? En lo que es el local ahorita de Corepuquio, ¿no? Lo que está ahí junto a la avenida Garcilaso La Vega. Tenía esa idea de que la primaria había iniciado allí, ¿no? Pero la primaria de San Juan tiene larguísima data, ¿no? Y eso es el motivo, digamos, de lo que nos van a explicar tanto el profesor Marco Carvajal como la profesora Aida la noche de hoy. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero dejarle ya pues en el uso de la palabra, en primer lugar, ¿no? a Marco Carvajal, como está establecido en nuestro programa, luego a nuestra querida profesora Aida, y también en esta noche, bueno, hemos invitado a los actuales directivos de nuestro Colegio San Juan, como es el profesor Roberto Rojas, director del colegio en sí, ¿no? Del colegio emblemático secundario, pero también hemos hecho la invitación al director y al subdirector de la escuela primaria, del actual 10383. Me refiero al profesor Marco Hidrogo y también al profesor César Irigoyen Sánchez. Bueno, entonces, la bienvenida para todos una vez más y dejo ya en uso de la palabra al profesor Marco Carvajal para dar inicio a esta tertulia. Buenas noches. Adelante, profesor Marco. Gracias, Milton. Buenas noches, amigos participantes en la presente comunidad virtual. Una vez más, mi saludo y agradecimiento a los integrantes de la Asociación Montaña por la invitación hecha a mi persona para sustentar la ponencia de esta noche de miércoles. Ponencia motivada, como ya lo dijo Milton, por la sugerencia de quien hoy es nuestra invitada de honor, la maestra Aida Antonia Sánchez Díaz, a quien saludo con todo cariño, con admiración y con inmensa gratitud. El pretexto que utilizo para fundamentar y darle contexto a la ponencia es la conmemoración y celebración del bicentenario de la independencia nacional. Y que empieza a implementarse en nuestros pueblos la educación popular. Asimismo, cumpliendo con uno de los objetivos de la Asociación Círculo Cultural Carvajal, referido a la tarea de mantener nuestra identidad a través del rescate, conservación y proyección del acervo cultural de Chota, y teniendo en cuenta que la educación es una de las grandes fortalezas de la cultura, he referenciado al Centro Educativo Primaria del San Juan como hito inicial para intentar desarrollar una especie de historia de la educación en Chota y como un punto de partida para ir incentivando la conciencia y la memoria histórica, que son bases del concepto de identidad
que no debemos perder y que debe continuar, ya que tocamos el tema, como dijo Milton, con las referencias históricas de las demás instituciones educativas existentes en Chota y a través de sucesivas charlas de miércoles. He afirmado que la educación popular empieza a partir de la fundación de la República, ya que antes de la independencia y de la conquista, el mecanismo aculturativo o proceso de integración cultural entre dos culturas diferentes más importantes desarrollado en el país se dio a través de la fundación de ciudades, la evangelización y el establecimiento de conventos y escuelas. Los españoles se dedicaron en 1640, cuando gobernaba el Perú el virrey Pedro de Toledo y Leiva, marqués de Mancera, se crearon las primeras escuelas y colegios que funcionaban en los conventos de las órdenes religiosas. En Chota, hasta 1946, año en que asumió la administración de la parroquia la Orden de los Agustinos Recoletos, han estado presentes también las órdenes de los franciscanos y los mercedarios, pero no ha existido orden religiosa y menos un convento dedicado a la educación, por lo que podríamos suponer que los hijos de los españoles que llegaban como autoridades y los hijos de las mejores familias fueron educados en los conventos de San Carlos y San Marcelo de Trujillo, ya que durante el virreinato, en la época en que gobernaba el virrey Teodoro Croix, en 1786, Chota pasó a ser partido de la Intendencia de Trujillo, pues desde 1613 formaba parte del corregimiento de Cajamarca como provincia de los Huambos. Si consideramos que la educación es un derecho fundamental de la persona y que para ser democrática este derecho debe corresponder a las grandes mayorías, podemos aseverar que el proceso de educación del pueblo peruano se gesta e inicia paralelamente al advenimiento de la República. La preocupación por la educación y la cultura de parte de los legisladores y gobernantes del siglo XIX fue constante y se expresó en un conjunto de leyes y reglamentos que intentó vanamente organizar un sistema educativo moderno, pero que quedó finalmente como una insignificante declaración de principios, y es precisamente en este contexto en que el primer Congreso Constituyente del Perú, presidido por don Francisco Javier de Luna Pizarro, el 19 de diciembre de 1822, aprobó las bases de la Constitución Política, en cuyo contenido la introducción fue declarada una necesidad de todos, que la sociedad debe igualmente. El Congreso dispondrá lo conveniente para la instrucción primaria y la de ciencias, bellas artes y letras. Este mandato legal es corroborado por la Constitución de 1823, dada por la ley del 12 de noviembre de dicho año, que en su artículo 181 declara que la instrucción es una necesidad común y la República la debe a todos sus individuos. Y añade, la Constitución garantiza ese derecho, dada por el establecimiento de enseñanzas primarias, de ciencias, de literatura y de artes. El artículo 184 de la misma Carta Política dispuso que se crearan universidades en las capitales de departamento y escuelas de instrucción primaria en los lugares más pequeños. El 14 de abril de 1825, el libertador don Simón Bolívar dejó constancia del completo abandono en que se halla la educación pública en todos los pueblos del Perú. En ninguno hay escuelas ni de primeras letras, y los niños y los jóvenes crecen en la más absoluta ignorancia, decía el libertador. La instrucción en provincias
se extendió poco a poco a partir de 1825. La instrucción primaria en escuelas por medio del método lancasteriano o por el método común o antiguo, habiéndose dispuesto que en los pueblos donde no hubiese sitio propio para las aulas de instrucción primaria, éstas se establecieran en el local de las municipalidades. La Constitución Política de 1828, dada el 18 de marzo de dicho año, en su artículo 171, garantiza la instrucción primaria gratuita a todos los ciudadanos de los establecimientos en que se enseñan las ciencias, la literatura y las artes. El 5 de noviembre de 1834, mediante oficio ministerial, se encargó al prefecto de la Libertad abrir escuelas en Chota, reclamadas por los diputados de la provincia, don Tomás Diegues y don Francisco Solano Fernández, lográndose la que sería la primera escuela de instrucción primaria de Chota, que personalmente considero que fue el llamado Centro Escolar Primero, escuela de segundo grado número 61 después, y actualmente institución educativa número 10381, ya que en 1840 las escuelas primarias sumaban en todo el país 45 en conjunto, de las cuales 4 funcionaron en Cajamarca, distribuidas, una en Cajamarca, una en Chota, una en Contumasá y una en Jaén. El 7 de abril de 1855 fue expedido por Castilla y su ministro, don Manuel Toribio Ureta, el Reglamento de Instrucción Pública, cuya vigencia continuó hasta 1876. Y a través de él se crean comisiones especiales dentro del ramo de educación para los departamentos, provincias y parroquias. Y la instrucción fue dividida en popular, media y profesional. A partir de la dación de este reglamento se genera la creación de centros educativos de instrucción media en las provincias del país con la denominación de colegios nacionales. Chota, desde el 11 de febrero de 1855, era provincia integrante del departamento de Cajamarca y por tanto tenía las condiciones legales para contar con un centro educativo de media. Además, la población escolar se había incrementado considerablemente, hecho que originó que el Supremo Gobierno, a instancia de los diputados por la provincia, otorgara una partida de 2.836 pesos con un real para la conclusión de la Casa de Cabildo, una cárcel y 2 salones para escuelas de instrucción primaria, mediante decreto del 19 de mayo de 1859. En aplicación de esta partida, se edificó el local de la actual cárcel pública, en cuya segunda planta funcionaba el local municipal y las 2 aulas de la primera escuela. En este contexto, el 15 de mayo de 1861, durante el gobierno del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla, se crea en Chota el ahora glorioso, sesquicentenario y emblemático Colegio Nacional San Juan. Y un año después, por resolución suprema de fecha 20 de mayo de 1862, se crea la Escuela de Educación Popular, anexa al colegio, con la finalidad de atender la enseñanza popular de la infancia con una sola sección para el último grado de educación elemental, desarrollando las asignaturas de vida de Jesús, historia santa, religión, moral y urbanidad, aritmética y caligrafía. Al poco tiempo, la escuela cambió su denominación por la de sección preparatoria, la cual acompañó el desarrollo del colegio hasta el año 1878, en que ambos fueron clausurados con motivo de la guerra con Chile. Y recién la sección preparatoria volvió a reabrirse el año 1915.
En todo este trayecto y hasta 1945 fue dirigida por excelentes maestros chotanos, entre los que se cuentan como directores a don José Arnao en 1868, a don Antonio Rego, a don Diego Quijano, Antenor Burga Correa, don Graciano Malca, don Celso Carvajal Linares, don Eliseo Bernal Lacerna, don Felipe Humberto Tirabanti, don Marcial Bardales, don Sergio Ordóñez Osores, don Mano Pérez López, Rogerio Bazán Díaz y Emiliano Gálvez Delgado, respaldados por la fructífera labor de quienes se desempeñaban como auxiliares, entre los que destacan don Concepción Díaz, don César Mírez Bazán, don Rogerio Bazán Díaz y la señorita Sixtina Imaña, entre otros. En 1946 asume la dirección del Colegio Nacional San Juan el doctor Aníbal Díaz Bazán y la dirección de la sección preparatoria don Abel Carvajal Pérez, cambiando su nomenclatura a la de sección primaria anexa, más conocida popularmente como la primaria del San Juan. Esta nomenclatura se conservó hasta el año 1954, en que cambia su denominación por la de Escuela de Segundo Grado número 85, con capacidad para atender todos los grados del nivel de educación primaria, ya que entre 1946 y 1951 funcionó con 3 secciones entre cuarto y sexto año, y al suprimirse el sexto, se creó el tercer año en 1952. Con esta nomenclatura coexiste con las demás escuelas de la ciudad de Chota, que en ese momento fueron el 61, el 62, el 63 y el 79. Pero la escuela de San Juan fue siempre llamada la primaria del San Juan. Aquí quiero hacer una referencia importante. En esa época, de los años 50 al 60, los nombres de 61, 62, 73 y 79 no casi eran usados por la población, debido a la gran personalidad, a la gran capacidad y a la gran presencia de los directores que tenían a su cargo estas escuelas. Entonces escuchábamos decir la escuela de don Mario Díaz, la escuela de don Lucho Vázquez, la escuela de don Gerardo Tantaleán, la escuela de la señorita Aurea Cardoso, la escuela del señor Teodoro Medina, la escuela de don Fausto Valdivia o la escuela de la señora Rita Barrantes, porque los directores, los profesores de ese momento tenían mucha significación en la vida diaria y cultural de la ciudad. En este periodo, dirigido por el señor Abel Carvajal Pérez, se adoptó la polidocencia, teniendo como auxiliares a los señores Emiliano Gálvez Delgado y Gilberto Villacorta Ceballos. Al ser trasladado a la ciudad de Lima, el señor Gálvez fue reemplazado por don César Olano Oblitas, y al fallecer el señor Villacorta, es reemplazado por el señor Carlos Sánchez Castro, quien a su vez, al asumir la inspección de educación de la provincia, fue reemplazado por el profesor Ángel Rigoberto Sánchez Medina, actuando como docentes de educación familiar la señora Clementina Castro de la Torre y la señora Aurea María Arrascue de Sánchez, como docentes de educación física los señores César Cardoso Sánchez y Gonzalo González Vigil, y como docentes de instrucción premilitar los suboficiales Modesto Corbera, César Chávez Díaz y Víctor Arista Tuesta sucesivamente. Entre 1946 y 1980, la dirección siguió siendo ejercida por don Abel Carvajal, teniendo como auxiliares sucesivamente, después de don Gilberto Villacorta, don César Olano Oblitas, don Carlos Sánchez Castro y don Ángel Sánchez Medina,
a la señora Aída Sánchez Díaz, Jorge Coronado Delgado, Francisco Campos Vázquez, Teonila Mego Carvajal, Marta Zárate Valdivia, Víctor López Huanca, Nila Guerrero Díaz, educadores que dejaron en ella el sello característico de la calidad educativa de la que siempre se preció y que se le reconoció permanentemente a la primaria del San Juan. Hasta 1961, la primaria ocupó parte del local antiguo del Colegio San Juan, y al ampliar su cobertura, el año 1963 pasó al local que ocupa actualmente la Unidad de Gestión Educativa Local, que compartía con el Instituto Nacional de Comercio número 30, también anexo al Colegio Nacional San Juan. Durante todo el tiempo que permaneció como sección anexa San Juan, el funcionamiento administrativo, pedagógico y normativo fue similar a todo el colegio, es decir, niveles de autoridad, horarios, planes de estudio, calendario cívico, uniforme, formaciones, reglamento interno, disciplina, uso de servicios adicionales como la biblioteca, el centro de material didáctico, laboratorios, fueron comunes con el Colegio San Juan. Con el advenimiento del proceso de la reforma educativa del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, se genera la descentralización y desconcentración de la administración educativa, y Chota pasa a formar parte de la primera Dirección Regional de Educación y de la Zona de Educación número 11, con sede en la ciudad de Chiclayo. Y al mismo tiempo se crea el Núcleo Educativo Comunal número 11 de Chota, hecho que origina el cambio de nomenclatura de las instituciones educativas, que pasaron a denominarse centros educativos, asignándose un código a cada uno de ellos. En este caso, la Escuela de Segundo Grado número 85, el año 1974, pasó a ser Centro Educativo número 10383. En esta parte de la historia de la primaria del San Juan, entra a tallar la Escuela Fiscal número 79. En 1905, la instrucción primaria era responsabilidad de las municipalidades, hasta que por ley número 162 del 5 de diciembre de dicho año, don José Pardo, entonces presidente de la República, dispuso que la educación primaria pasaba a depender del gobierno central, disponiéndose también que ésta fuera obligatoria y gratuita. En el marco organizativo de esta ley, se estableció la nomenclatura de las instituciones educativas, asignándoles un número correlativo, y las dos escuelas que en aquel entonces existían en la ciudad de Chota, aparte de la primaria del San Juan, adoptan los nombres de Escuela de Varones número 61 y Escuela de Mujeres número 62. Posteriormente, bajo este marco legal, se crea la Escuela de Varones número 73 y en 1918 la Escuela de Mujeres número 79, la cual luego adopta la nomenclatura de Escuela de Segundo Grado número 79 hasta 1974, en que se convierte en Centro Educativo número 10384. Quiero hacer una referencia porque considero importante a la historia de la Escuela 79, que al iniciar sus labores y hasta el año 1973 ocupaba el local ubicado en la segunda cuadra del Coronel Becerra, que era de propiedad de la señora María Benel de Bardales. En 1966, la señora Luisa Clotilde Acuña Villacorta dona un lote de terreno de 3,000 metros cuadrados y según resolución ministerial número 3059 de 11 de noviembre de 1970, el Ministerio de Educación asigna la suma de 350,000 soles para la construcción del actual local del 10384. El cual suma que se incrementa con un aula construida en 1978 por la Asociación de Padres de Familia y la Comunidad Magisterial,
por un monto de 200,000 soles, siendo director don Abel Carvajal. A través de su devenir, la dirección fue desempeñada de la Escuela 79 por la señorita Celia Vigil Regalado, destacada maestra chotana, que además de su labor docente, fue fundadora y presidenta de la Sociedad Cultural Feminista de Chota por los años 1928 y 1939, y que fue la que aportó con mayores fondos para la creación de la banda militar del Colegio San Juan. Luego le sucedió en la dirección la señora Rita Barrantes Castro. Entre su plano docente han figurado la señora Celinda Gutiérrez de Díaz, la señorita Elena Cortés Guerrero, Ana María Collazos Quijano, Yolanda Sánchez Aldaña, Flor de María Alba Barturén, Clara Hoyos Barnuevo, Nelly Benel Campos, Emelina Bustamante, Yolanda Bustamante Hidrogo, Fresia Rojas Córdoba, Clarisa Silva Gasco, Emperatriz Vargas Medina, Teresa Campos Vázquez, Miriam Albarracín Torres, Berta Díaz Llave y otras educadoras. Por disposición de la Resolución Directoral Regional número 75 del 19 de enero de 1976, se produce la fusión de los centros educativos 10386 y 10383 y 10384, dando lugar a una nueva institución educativa, conservando este último código, 10384, que funciona actualmente, como ya indiqué, en el Jirón Gregorio Malca de la ciudad de Chota. Al empezar a funcionar en esta nueva condición, continuó en la dirección el maestro Abel Carvajal Pérez, y el cuerpo docente se integró con los profesores Aida Antonia Sánchez de Gasco, Marta Zárate Valdivia, Teonila Mego Carvajal, Víctor Raúl López Huanca, Nila Guerrero Díaz, René Chávez Bernal, procedentes del Centro Educativo 10383, y Emelina Bustamante, Yolanda Sánchez Aldaña, Yolanda Bustamante Hidrogo, Violeta Senjo, Teresa Campos Vázquez y Berta Díaz Llave, procedentes del Centro Educativo 10384, quedando en este momento totalmente la primaria del San Juan desanexada del Colegio Nacional San Juan. En 1980 asume la dirección el señor Luis Vázquez, culminando el proceso histórico de la primaria del San Juan e iniciándose la historia del actual 10384, dirigida por la distinguida maestra Nancy del Rocío Ruiz Vázquez, y de posteriormente la resurrección de la 10383 como parte del Colegio Nacional San Juan en su sede de Corepuquio, que ya son historias nuevas que hay que comenzar a contar. A través de la historia de la primaria del San Juan en sus diferentes etapas, ha brindado a la comunidad chotana alumnos y alumnas que ya en su condición de ciudadanos han aportado significativamente en el desarrollo social, cultural y político de la provincia, de la región y del país. La presencia de la primaria en el San Juan significaba la vanguardia sanjuanista, que en los tiempos de nuestra grata permanencia en ella la expresábamos como ahora la expreso con una mezcla de orgullo y de nostalgia. Y repito lo que decíamos en aquel tiempo, siendo niños aún. Aquí está la primaria con su coro triunfal, cantando alegremente la prestancia de San Juan. Muchas gracias. Gracias, profesor Marco. Un aplauso. Como siempre, tan exhaustivo, con ilustrarnos estas ponencias a las que ya nos estamos acostumbrando y que agradecemos sobremanera. Bueno, para continuar con esta charla de miércoles del día de hoy, entonces tenemos a la maestra Aida Sánchez de Gasco,
para que nos dé también, bueno, ese conocimiento, ¿no? Acerca de la escuela, la primaria de San Juan. Adelante, profesora Aida. Con mucho interés he escuchado todo el informe que da el profesor Abel Carvajal Atencio, Marco Abel Carvajal Atencio. No hay nada más que agregar a todo lo dicho por él. Porque en realidad, una vez que la secundaria pasara al local de abajo, ya nosotros nos hemos quedado en de lo que es la UGEL. Es verdad también. Porque nos siguió también en ese tiempo el Colegio de Comercio. Necesitaban aulas porque ya funcionaba la nocturna del San Juan. Cada vez se hacía imposible el alojamiento, diré. Entonces tuvimos que vernos obligados a pasar ahí, en donde hemos permanecido hasta el año 1976, cuando se produce la fusión. Regresamos al local antiguo, con muchas incomodidades. Y al declarar ya la efectividad de esa fusión y al unirse las secciones con la 10384, hacía falta más ambientes. Hemos sufrido ahí, porque partes se quedaron en sus aulas y otras partes pues tenían que alquilar cuartos o casas cercanas a ese local de la 84. Se superaba y se pagaba eso haciendo nuestras pequeñas actividades. Y hasta empezamos a guardar alguito de los ahorros para construir también un salón más. Los que cargaban las piedras para la base eran los alumnos, los varoncitos que decíamos. Y no se quedaban atrás, también las mujercitas. Cada una llegaba con una piedra. De esa manera se pudo empezar a construir. No teníamos pues apoyo. Así lo hicimos hasta cierta altura y luego se llegó a techar. Posteriormente ya la escuela tuvo el apoyo de la municipalidad. Y mucho después, cuando yo ya no he estado viviendo en Chota, me di con la sorpresa que ya tenían ya un local grande. Todo eso nos ha servido de mucha experiencia. También nos vimos obligados, la verdad, a regresar a algunos salones que quedaron libres mientras ya el comercio estaba donde ahora es la UGEL. Tuvimos que ir 3 profesores ahí hasta que consigamos nuevamente regresar ya todos unidos a la 10384. Nuestro problema siempre ha sido los salones para clase. Pero, como les repito, lo hemos hecho todo con muy buen gusto, con mucha responsabilidad. Después de eso, ya es todo también lo que nos ha dicho el profesor Marco Carvajal, que todo está bien claro, todo está bien explicado. Entonces, a mí pues lo único que me queda ahora es confirmar y también pues de la experiencia misma tener presente
que el tiempo vuela, que la vida se va acortando, pero hay algo que sigue creciendo, el interés del saber. Y eso no solamente lo han tenido como producto de vivir ahí con ellos los alumnos, sino los profesores que hemos pasado por esas aulas. Estamos muy agradecidos de la atención, del esmero con que el señor Carvajal atendía a los alumnos y de igual manera al personal que con él trabajó. Nuestra gratitud es sin límite. Y ahora quedando su hijo, que lo da todo sin ningún egoísmo, pues él es el que ahora reemplaza y tenemos esta suerte, gozar de estas reuniones. Con eso doy las infinitas gracias a quien ahora está con nosotros, pero que su padre y el resto de profesores y profesoras que han estado ahí siempre nos han dejado recuerdos gratos. Y también, por supuesto, hemos sufrido. Son recuerdos que también levantan nuestro ánimo para sentirnos orgullosos de que hicimos algo por la educación de nuestro pueblo. Pues agradezco mucho y decirles que la tarea de la educación es de mucha importancia y también tiene una misión santa, enseñar al que no sabe. Con ello hemos podido cumplir aquel mensaje que se nos da en las Sagradas Escrituras, porque ya al distribuirnos por diferentes lugares hemos seguido llevando esos recuerdos en base a lo que dice Jesús, enseñar a todo el mundo. Nosotros hemos enseñado en un mundo pequeño, pero satisfechos de esa labor cumplida. Muchas gracias. Gracias, profesora Aida. Bueno, nos están llegando algunos saludos, ¿no? de nuestros amigos que nos siguen ahorita mismo, ¿no? Por el Facebook. Es el caso de Luis López, quien envía un saludo con afecto a excelentes profesionales que han hecho historia en nuestra Chota. Profesor Marco Abel Carvajal Atencio y Aida Sánchez de Gasco. Un saludo de Luis López. Bueno, esta noche es en realidad una noche de tertulia. Estamos conociendo muchos aspectos, ¿no? de nuestra historia, y eso volvemos a agradecer a nuestros ponentes. Pero también en esta ocasión nosotros queremos invitar, o hemos invitado, ¿no? a las actuales autoridades de la primaria del San Juan para que también nos hagan llegar su saludo y de pronto también el estado actual, ¿no? de la escuela primaria. Pero en primer término tenemos al profesor Roberto Barbosa, quien es director del emblemático Colegio San Juan. Profesor Roberto, le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. La verdad que para nosotros siempre es muy grato el reencuentro con nuestros hermanos sanjuanistas. Cordialísimo el saludo para el doctor Marco Abel Carvajal, también para quien estuvo como panelista el día de hoy, la profesora Aida Alexia, y bueno, todos quienes están en este encuentro virtual. Muy
reconocidos por esta presencia y también, como no, felicitar a Ser Montaña, ¿no? Que mediante este coloquio virtual pues va dando vida a nuestras instituciones educativas y bueno, qué mejor que hacer referencia histórica, lo cual definitivamente revive nuestra identidad como comunidad San Juan y también nos da como una línea de base en aspectos varios para continuar gestionando la educación desde nuestra comunidad educativa. En este sentido, quiero una vez más saludar, valorar y felicitar a Ser Montaña y a quienes hoy han tenido a cargo la ponencia, que lo han hecho con bastante propiedad. Hasta allí mi participación en este momento y bueno, muy interesante continuar esto, escuchando lo que se va compartiendo y bueno, alguna situación que podamos dar como aporte de la situación actual lo estaremos haciendo más adelante. Bien, gracias, profesor Roberto. También tenemos en sala al profesor Norman Irigoyen, quien es subdirector de la escuela primaria actual Nobel San Juan, la 10383. Profesor Norman, le dejamos en el uso de la palabra. Profesor Norman. Hola, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante, profesor. Bueno, disculpe. Decía de que mi gran saludo y reconocimiento a los grandes maestros que están acá presentes, a nuestro distinguido maestro, amigo, exalumno sanjuanista, Marco Carvajal Atencio, a nuestra distinguida maestra, bueno, no he tenido el gusto de ser su alumno, pero cuando yo cursaba pues a mi escuela 73 en ese entonces, hoy 11039, siempre lo veía en la esquina de su casa, porque por ahí era el camino para nuestra escuelita, a la profesora Aida Sánchez de Gasco. Saludo también al director general de nuestro colegio emblemático sesquicentenario glorioso San Juan, profesor Roberto, que está presente, y a todas las demás autoridades y amigos y exalumnos sanjuanistas que están en esta hermosa tertulia. Mi felicitación a ustedes que integran este gran grupo cultural, Hacer Montaña, esta gran asociación, que comparten la cultura todos los miércoles. Grato honor para mí estar compartiendo la sala virtual con ustedes. Yo soy profesor nombrado en el Colegio Nacional San Juan, he sido directivo también, y circunstancialmente estamos ocupando un cargo jerárquico en la escuelita 10383, anexa al Colegio Nacional San Juan. Ahora es el colegio integrado, el director general es el profesor Roberto. Hay 2 subdirectores en el nivel secundario y 2 subdirectores en el nivel primario. Esa es la razón por la cual, vía un concurso, este año estamos desempeñando este cargo administrativo en la escuelita que queda pues allí nomás al lado de Inca Garcilaso de la Vega, compartiendo el Fundo Corepuquio con nuestro emblemático San Juan, y también el jardín de niños, que también está ahí anexo, ¿no? Entonces, para la gente dirán, pero ¿cómo si el 10384 fue la institución educativa anexa a nuestro Colegio Nacional San Juan? ¿Por qué ahora aparece el 10383? Entonces ya un poco que lo explicó el profesor Marco, y si es que hubiese por ahí tiempito, por ahí se debe puntualizar un poquito a ver qué pasó. ¿Por qué ese episodio, ¿no? Y ahora tenemos otro número en la institución educativa, ¿no?
Gracias. Bien, gracias, profesor Norman. Creo que por allí es una ocasión, ¿no?, para que el profesor Marco Abel nos dilucide un poquito más sobre esto, sobre lo que nos dice el profesor Norman, ¿no? De pronto ahorita o lo hacemos un poquito más adelante, don Marco. Como ustedes deseen, ¿no? De una vez creo, ¿no? Para no dejar cositas para atrás. De una vez, qué gusto de saludarte, Roberto, qué gusto de saludarte, Norman. Deberíamos estar viéndonos más frecuentemente porque tenemos pendiente un proyecto para nuestra vieja casona. Lamentablemente, mi situación de persona vulnerable no me ha permitido estar con ustedes en Chota, pero ya pronto lo vamos a hacer para continuar nuestra labor en la que estamos empeñados. Como les dije al finalizar, al fusionarse las dos instituciones, el 10383, que era la primaria del San Juan, con el 10384, que era el centro educativo número 79, el último que quedaba como titular del Colegio San Juan era don Abel Carvajal, desde 1946. Entonces, al cesar don Abel Carvajal y ser nombrado como director el profesor Luis Vázquez, termina el vínculo de la primaria del San Juan con el nuevo centro educativo 10384, que resulta de la fusión de la primaria con el 79, 10383 con 10384. Posteriormente, no sé después de cuántos años, volvió a funcionar la primaria como anexa al Colegio San Juan ya en Corepuquio, porque en 1974, en que el Colegio Nacional San Juan pasa a ocupar el Fundo Corepuquio, no funcionaba ningún centro educativo primario en el anexo al Colegio San Juan en ese entonces. Ha sido entonces posteriormente en que 73 para volver también a reeditar el funcionamiento de la escuela anexa ahora al Colegio San Juan. Sería bueno, Norman, ahora que tú estás en la dirección administrativa, tomar datos de las normas legales que volvieron a reiniciar esta nueva primaria del San Juan, que ahora coexiste con el sesquicentenario emblemático y glorioso Colegio San Juan. Y comenzar a escribir esa nueva historia. Gracias, profesor Marco. Sí, efectivamente tenemos registrado ya los datos históricos de nuestro colegio, pero en realidad muy poco nos habíamos abocado a la situación primaria, ¿no? Esa tareita nos va a quedar a partir de ahora para tomar esos datos. Y en forma especial, ojalá vuelva por acá nuestro gran maestro también, Luis Vázquez, con el cual nos da usted ese dato, que él todavía vive acá, ahora por la situación de la pandemia está en Chiclayo. Él debe tener exactamente algunas normas para darnos luz sobre esta situación. Va a ser importante eso porque se está cortando ahí un espacio de la historia del nivel primario de nuestro colegio y que sería bueno aclararlo. Sí, como conversaba con Milton el otro día, es necesario recuperar la historia de nuestros centros educativos primarios y también recuperar nuestro sentido de gratitud a quienes nos enseñaron en las primeras letras, porque lamentablemente nosotros terminamos secundaria, regresamos para nuestras bodas de plata y luego de oro, rindiendo homenaje a nuestros profesores de secundaria, rindiendo homenaje a nuestro colegio de secundaria, pero nos olvidamos de nuestras escuelitas de primaria, como tú has dicho, de tu escuelita 73, que después fue 11039, en donde yo también me eduqué. Ah, mire. Yo estudié también en la 73, porque la del 61 era de pitucos, pues, ¿no? Y entonces yo fui al 73,
que no le llamábamos, como les dije, la Escuela 73, sino la Escuela de Don Teodoro Medina, ¿no? Porque qué tales maestros que no podemos olvidar, que hay que volver a traerlos a nuestro recuerdo y al recuerdo colectivo de nuestra comunidad, y comenzar a escribir la historia de la educación de Chota en estos aspectos, porque esta historia continúa a partir de 1908 más o menos, en que comienzan a crearse las escuelas del área rural, y se nombra el primer inspector de educación de esa época, que fue el doctor Reinaldo Latorre. Las primeras escuelas creadas en las campiñas en esa época fue la 603, por ejemplo, de Cabracancha. Y bueno, que sea una tarea de educadores, ahora que estamos medio con tiempo por la pandemia, comenzar a escribir la educación, la historia de la educación de Chota, pasando luego a las creaciones de centros educativos de distritos que tuvieron mucho auge en la época de cuando fue diputado don Benedicto Ceballos Chávez. Comenzaron a crearse escuelas en los distritos, escuelas de primaria, en los distritos más lejanos, ¿no? Cachén, Llama, Huambos, etc. Y completar la historia a partir de 1980, porque era lamentable en 1980 ver que no había colegios secundarios en distritos. Entonces terminaba su primaria la gente de distritos, y los que podían económicamente venir a Chota venían al San Juan. Había solamente colegios. En 1966 se creó el de Lajas y el de Cochabamba, pero no había más. El único que había el San Juan. En 1984, al crearse la zona de educación, se crearon 33 centros educativos en todos los distritos de Chota, e inclusive en algunas campiñas se crearon los colegios secundarios, comenzando por las campiñas de Chota, que las primeras fueron Yurayacu, Cuyumalca y Cabracancha, ¿no? También se creó una en el campamento Túnel Conchano, que lamentablemente no sé por qué después se cerró. Además, también tenemos la historia de la educación inicial en Chota. La educación inicial llega a Chota recién en 1949, cuando se crea el Jardín de la Infancia número 101, cuya primera directora fue la señora Teresa Soto, teniendo como auxiliar a la señorita Evelia Ceballos. Y ya luego, ese Jardín de la Infancia fue el único que hasta 1980 existió en Chota. Después ya se creó el de la Normal, cuando se creó la Normal, y después ya se crearon los centros educativos iniciales, en la época del núcleo educativo comunal, en diferentes lugares en donde se podía captar una cantidad determinada de niños. Y bueno, esa historia está pendiente de escribir y hay que escribirla. Por supuesto, profesor Marco. Y bueno, antes de presentar a César Gilberto Saldaña, quien es nuestro moderador de las charlas de miércoles, quisiera leer acá algunos saludos que nos van llegando. Flavio Ramiro Livaque Zorrilla dice: qué alegría ver a mi profesora Ida, allá en la escuela del 85, una excelente profesora. Recuerdo también a don Abelito, la señora Teonila, la señorita Marta. Gracias por haber cimentado en sus alumnos valores y conocimientos. César Gilberto. Queridos amigos, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto, primero, para agradecerles su asistencia a estas charlas de miércoles. Y luego felicitar y agradecer la excelente y muy documentada, ilustrada exposición de nuestro gran amigo Marco Abel Carvajal Atencio. Creo que yo le podría decir que él es la historia viviente de Chota en muchos aspectos, ¿no? Y pues nos da muchísimo gusto porque recordar es vivir. Nosotros al reencontrarnos con sanjuanistas, pues yo creo que estamos volviendo a vivir nuestros días antiguos de San Juan.
Yo fui alumno de la escuela primaria, de la escuela primaria de San Juan, anexa a San Juan, en el año 1950. O sea que imagínense, son 70, cuando 50, claro, son hace 70 años. Casi una centuria. Y me imagino que no quedamos una gran cantidad de exalumnos. Uno de mis compañeros de estudios fue el profesor Pereira, que estudió con nosotros el sexto año de primaria. En esa época teníamos sexto año de primaria. Y también me decía justamente un amigo de la época, porque después del año 1950, en el 51, ya se eliminó el sexto año. Y entonces una anécdota, a los que estudiaron después les decíamos, bueno, tenemos una gran diferencia con ustedes, porque nosotros tenemos primaria completa, ustedes no tienen primaria completa. El doctor Norville Mejía Núñez, ¿no? Pero claro, era porque la primaria completa era hasta el sexto año, ¿no? Después todos estudiaron solamente hasta el quinto año, entonces no habían completado la primaria, ¿no? Bueno, está muy bien como anécdota. Y por otro lado, quiero referirme justamente también a la escuela. Yo estudié en la escuela 73, pero en esa época se le llamaba la escuela elemental, primaria. No sé si era la denominación. Eso nos podría ilustrar el doctor Marco Carvajal Atencio. Se llama escuela elemental, no sé por qué era elemental, pero bueno, era igual que las otras, pero pensábamos que era un hombre muy especial, ¿no? Bueno, pues como les digo, me da muchísimo gusto. Hay gente que estudió solamente el sexto año, pero dice, yo soy sanjuanista, ¿no? Y como el caso, digamos, de Pereira, él es sanjuanista. Claro, dice, ¿cómo tú estudiaste en el agropecuario? No, un momentito. Estudié y nuestro profesor fue justamente el profesor Abel Carvajal. Fue, digamos, el orgullo de haber tenido a una persona tan señera, tan recordada, tan querida, y que prácticamente muchísimas generaciones le debemos mucho a ese maravilloso profesor. Además, digamos, de los otros profesores como el señor Medina, ¿no? El señor Valdivia, desde toda una playa de gente que realmente nos formó. Creo que nosotros le debemos mucho a eso, porque cuando pasamos lista y vemos las promociones del San Juan, vemos que en mi promoción todo el mundo entró a la universidad. La promoción siguiente igual y la siguiente igual, ¿no? Tal vez por la cantidad de gente no sucede ahora, pero yo creo que, bueno, algo nos dice eso de que nuestra educación era de primera línea, ¿no? Bueno, quisiéramos ver, digamos, algunas otras intervenciones. Yo les agradezco muchísimo. Y a ver, digamos, quiero ver si alguien nos hizo llegar alguna pregunta. Sí, si me permiten, ¿puedo hacer uso de la palabra? Por supuesto, doctor Blanco. Bien, muchas gracias. En primer lugar, expresar mis felicitaciones al profesor Marco Carvajal y a nuestra estimada profesora Aida Sánchez de Gasco. Nos ha traído a la memoria momentos tan gratos, tan importantes de nuestra formación profesional o formación educativa, ¿no? Porque profesional lo hablaríamos de la universidad. Debo indicar de que es una experiencia muy extraordinaria y una iniciativa que hay que resaltar, el estudio de la educación, de la historia de la educación en Chota. Tan importante, digamos, para nuestro pueblo y sobre todo para la población de aquel momento. Debo indicar que efectivamente quien les habla inició en la escuelita de Cuyumalca. Luego nos trasladamos al 61
y del 61 pasamos al 85, donde efectivamente, digamos, allí fue nuestro profesor, el profesor Abel Carvajal Pérez, de quien le tenemos un gratísimo recuerdo. Recuerdo aquellos momentos en que él nos impactó con sus lecciones. Nos decía, por ejemplo, que lo grandioso que es el sol, aquel astro que adoraban nuestros incas. Y él nos explicó magistralmente, indicando que sin la presencia del sol no podría existir la vida en nuestro planeta Tierra. Algo que se ha quedado grabado y lo tenemos siempre en la mente. Yo creo que hablar sobre la educación en Chota es un logro tan importante a través de todo el proceso histórico. Siempre he tenido una interrogante porque en las exploraciones que he podido hacer, nos dice que hubo una escuelita, o sea, antes del gobierno de Castilla ya había una escuelita creada, digamos, en Chota. Y ahora Marco ha sido explícito, digamos, en señalar que en todo caso sería el 61. Si no más lo recuerdo, digamos, o lo he podido captar. Una escuelita, no sé si era municipal, pero en los datos indican de que es una escuela que fue anterior al gobierno de Ramón Castilla, que se creó en Chota. Esto fue una hazaña trascendental, tener una escuela en Chota, y luego ir abriéndose el campo a otras escuelas, como ya lo ha mencionado magistralmente Marco. Pero esta lucha reivindicativa por la educación va ampliando su radio de acción de la primaria hacia la secundaria. He podido encontrar todavía en mi biblioteca, lo tengo, algunos libros de aquella época que de nuestros antepasados lo hemos rescatado. Por ejemplo, de cómo lo que decía Marco, el método lancasteriano, un método que pretendía revolucionar la educación en ese entonces, pero también la preocupación por tener una excelente caligrafía. También había un librito extraordinario que estaba en boga en ese entonces sobre los tipos de caligrafía que se podía hacer. Recuerdo a mi abuelo en Cuyumalca, me decía, qué difícil es encontrar un libro y qué difícil es, y sería una victoria que por lo menos, decía él, tener un segundo o tercer año de primaria, porque el que tenía el tercer año de primaria era una personalidad culta. Pero miren, la educación ha ido evolucionando y luego llegan los colegios. El Colegio San Juan era un colegio privilegiado, un colegio único en la zona. Y era una osadía, sobre todo del interior de los distritos, poder llegar a este colegio. Recuerdo que había internado. Cuando yo entré hacia el colegio, había internado. Y venían de los diferentes lugares. Otra conquista tan grande que tuvo Chota con su Colegio Nacional San Juan. Y luego el agropecuario que viene también allí. Y como lo decía Marco, las escuelas tenían un nombre de las personalidades que lo dirigían, eran grandes maestros y eran conocidos en la ciudad por ese desempeño profesional. Entonces es importante
pero también la lucha va ampliándose cada vez más. Los distritos van luchando para que llegue también la educación a esos lugares, tanto la educación inicial, primaria, pero especialmente primaria y luego secundaria. Yo me he encontrado con unos pasajes importantes y que de repente lo tiene este Marco, digamos allí, es que la educación en el medio rural se va impregnando o se interesan en todo caso las haciendas. Hay 2 haciendas que tienen sus maestros y que lo eligen a estos maestros con una evaluación muy seria del dominio en este caso del método lancasteriano. El caso de Churucancha y Santa Clara son 2 haciendas que van instaurando sus colegios primarios, digamos, en las haciendas, pero así se va ampliando cada vez más. Eso es importante. Yo he estado comparando con otros lugares y parece que en Chota ganamos terreno compartiendo entre el medio urbano y rural. Ahora vemos que hay personalidades, grandes profesionales, tanto de la ciudad como de los colegios del campo. Yo creo que este aspecto tiene que ir avanzando. Sin embargo, debemos incidir que en el aspecto pedagógico es importantísimo de que se den algunas innovaciones, algunos cambios importantes para avanzar, digamos, en el desarrollo de la educación, pero esto es en el contexto nacional. Pero nos sentimos orgullosos los que pasaron, bien es del 61, o bien es del 73, o bien es sanjuanista, o bien es del agropecuario, era de aquel entonces. Ahora se ha ampliado más, indudablemente. Eso es lo que podría hacer un comentario tan importante sobre la educación. Como decían nuestros antepasados, les daré pues educación, porque herencia y terrenos no lo tengo, o no lo tenemos en otros. La mejor herencia es darte la educación. Y esa era la pelea, y eso es lo que hemos llevado, digamos, adelante. Reitero mis felicitaciones a Marco y a la profesora Aida, ¿no? Que para nosotros es un aliciente y es un orgullo verlos, digamos, ¿no? Disertando y recordando sobre la historia de la educación y de la educación primaria en nuestro querido Chota. Gracias. Gracias, doctor Santos Blanco, por sus significativas palabras que enriquecen nuestra actividad. A continuación vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado de nuestros oyentes. Nos escribe Gen Carvajal lo siguiente: mis aplausos a excelentes docentes que desde los tiempos del gran Abel Carvajal han ido formando en valores y lucha a cientos de profesionales que ahora siguen colaborando en el desarrollo y progreso de su lugar de desempeño. Un gran abrazo para el señor, no pasa más, pero el señor Marco Abel Carvajal, por supuesto. Tenemos otro mensaje de Flor Gasco. Dice lo siguiente: buenas noches. Muchas gracias, profesor Marco, por hacernos recordar y aprender algo más de la historia de la primaria del San Juan. Soy de la última promoción de la antigua escuelita del San Juan, orgullosa y bendecida por haber tenido a grandes maestros. Mi promoción fue quien apoyó en ese entonces a la construcción de una aula. Subíamos piedras desde el río Colpamayo, entonando canciones y risas propias de nuestra niñez. Gracias mil. Muy bonito mensaje. Tenemos otro mensaje del señor Francisco Torres Pérez. Dice: a mi tío Marco Carvajal, mi enhorabuena por su versada disertación, por ilustrarnos siempre con su conocimiento de la historia chotana. Muy bien, termina allí el mensaje.
fue ya de Francisco Torres Pérez, ¿no? Otro mensaje tenemos del señor Eladio Fustamante Delgado. Buenas noches, profesor Marcos Carvajal. El profesor Albert Carvajal fue mi director y mi profesora Aida Sánchez de Gasco, a quienes les debo lo que soy, agradeciendo al expositor por hacernos recordar nuestra historia de mi escuela. Bien, luego, pues, creo que por el momento tenemos eso. Tenemos un mensaje adicional. Gilberto Linares Chávez escribe lo siguiente. Excelentes referencias históricas sobre las escuelas en nuestra Chota. Mi cariñoso saludo y felicitaciones, mi estimado Marco Abel. Bien, eso es todo por el momento. Vamos a ver si hay otras intervenciones de los asistentes que tenemos en pantalla. Bien, acá en la sala tenemos algunas personas que de pronto quieren hacer llegar también su saludo a los ponentes. Por ahí tenemos a la profesora Rosa Elcira, que es una asidua de las charlas de miércoles. De repente desea tomar la palabra, profesora. Buenas noches. Buenas noches al profesor Marco Carvajal. Verdad que yo le tengo mucho respeto, consideración, puesto que ha sido un gran maestro. Lo conocí cuando yo estudiante y él ya era el director del núcleo educativo comunal. Y bueno, pues él ha trabajado mucho por nuestra educación. Y recordando también, ¿no? Los tiempos de la niñez, cuando estudiábamos, me ha hecho recordar el amigo Santos de cómo los libritos, ¿no? Que leíamos cuando estábamos en los primeros grados. Y pues a mucho orgullo, ¿no? Aprendíamos en Pepe y Lola, Jorge y Beatriz. Y bueno, recordando también la escuelita donde yo estudié en la 62, junto con la hermana de mi papá, ella fue la directora, la señora Aurea Cardoso. Nos llenaba de canciones y poemas y todas las semanas, ¿no? El momento informativo, qué bonitas vivencias que se tenía en ese entonces. Como, bueno, ahora pues el gobierno actual que quiere recuperar esa forma de trabajo que se tenía, Dios quiera que se logre con nuestro ministro de Educación. Bueno, pues esperemos, ¿no? Logros a pesar de la adversidad, también hay puntos positivos. Y bueno, agradezco mucho en esta oportunidad a la señora Aidita también, ¿no? Que está presente, no la escuché porque ingresé muy tarde, pero yo sí quiero agradecer y bueno, los buenos momentos que pasamos en aquel entonces, en nuestra niñez, y que ha servido de base para nuestra formación profesional y que ahora estamos laborando de manera yo creo responsable para formar nuestras futuras generaciones. Aún, bueno, lo que a mí me toca, estoy trabajando con niños con riesgo y discapacidad y que siempre de la mano con la familia tratamos de forjarlos de la mejor manera. Mi saludo para todos ustedes y muchas gracias. Bien, gracias, Muchísimas profesora gracias. Rosa. Bueno, en sala también tenemos a un exalumno, ¿no? De la profesora Aida, que antes de la charla le estaba haciendo llegar su saludo. Es el momento, profesor Orlando, para que pueda renovar ese saludo a la profesora Aida. Buenas noches. Sí, agradeciendo la oportunidad de participar en esta tertulia tan amena, tan ilustrativa. Expresar mi profundo respeto y agradecimiento a la profesora Aida Sánchez, que ha sido mi profesora en
segundo año de primaria, al profesor Marco Carvajal, también lo conozco, y han sido grandes profesores, pues, ¿no? Y realmente nos han dejado un ejemplo que nos ha servido mucho para nuestra futura formación. Si es algo que se debe rescatar de todo ese aprendizaje desde la primaria, son, pienso yo, los valores, ¿no? Los valores que nos inculcaron desde muy pequeños, que todavía conservamos y que tratamos de transmitir también en nuestro quehacer como docentes, ¿no? Muchas gracias y mi profundo respeto nuevamente para todos los ponentes. Muchas gracias. A usted, profesor Orlando. Bueno, pues acá tenemos un saludo de don César Díaz Ramírez. Manuel dice, buenas noches, mi saludo cordial a los directivos de Hacer Montaña y propiciadores de esta obra cultural. Mi escuelita fue la primaria de San Juan. Lo importante en la vida de un hombre no es ser grande, sino ser útil. Recordar el día de hoy a directivos y profesores sanjuanistas que nos llenaron de gloria. Vicerrector Manuel José Becerra Silva, doctor Aníbal Díaz Bazán, profesores Abel Carvajal Pérez, César Orlando Oblitas. Estos ilustres señores dedicaron parte de sus vidas y sus inteligencias al servicio de engrandecer la cultura y los valores de su amada patria chica y no pasar desapercibidos ante las generaciones que los precedieron, ¿no? Junto al valor de una raza valiente, de carácter altivo, luchadora, como ha sido la genética de los raizales de Michota, tierra de laureles y machetes. El señor profesor Abel Carvajal Pérez, creador, fundador de la sección del tercer año de primaria, anexa al Colegio Nacional San Juan, año 1953, sección integrada por los 8 alumnos, Juana Campos Vázquez, Rosa Coronado Guevara, Raquel Sánchez Vázquez, Eunice Villalobos, Óscar Aníbal Díaz Delgado, Enrique Mago Manosalva, César Artemio Díaz Ramírez, Segundo Vázquez Vázquez. El señor profesor Abel Carvajal Pérez, como gran pedagogo, supo llevar en su corazón el lema de la Universidad Católica donde se forjó. Maestro no es un honor, sino muchos honores. El señor profesor Abel Carvajal Pérez escaló todos los peldaños académicos como excelente pedagogo, con una mística llena de valores, siendo siempre reconocidos y valorado por sus alumnos y su comunidad, que siempre verán en él un ser inteligente, respetuoso, amable, sencillo, muy asequible y de una caballerosidad envidiable. Que Dios lo tenga en paz en el espacio de la eternidad. Un abrazo para todos los participantes. César. Muy lindas palabras de todos los sanjuanistas. Creo que no tengo otro mensaje por acá. No sé si Milton. En todo caso, si ya no tenemos intervenciones, pues devolvemos la conducción a Milton para a ver, Milton, discúlpeme por favor. ¿Puedo? Claro que sí, por supuesto. Gracias por el espacio. Bueno, concluyendo ya con esta participación, felicitando al equipo de Hacer Montaña, felicitándole enormemente a los ponentes y a todo el público que está compartiendo esta sala virtual. Debemos decir de que hay dos espacios en la historia de la educación primaria de nuestro glorioso, emblemático y sesquicentenario Colegio Nacional San Juan. Muy bien lo ha dicho de que el profesor Marco, de que la Escuela San Juan, anexa al Colegio Nacional San Juan, se creó un año después de la creación del Colegio San Juan, es decir, el 20 de mayo de 1862. Hermosa oportunidad para indagar y precisar estos hechos y conjugarlo pues con la rica historia que tiene nuestro Colegio Secundario San Juan, que se creó como colegio de instrucción media. También debemos decir de que
estos dos espacios que ya los oyentes lo están compartiendo, ¿no? O identificando como la antigua escuelita anexa al San Juan, ¿no? Y ahora diremos pues la actual escuela anexa al San Juan, es decir, la 10383, a la cual estamos dirigiendo en esta oportunidad. Y vale decir a todos ustedes de que esta escuelita hoy cuenta con 14 secciones, un total de 496 alumnos, ¿no? 2 subdirectores y 14 profesores. Además, tiene ya aula de innovación pedagógica. Tenemos también 2 personales de apoyo, pero sí lo que en esta oportunidad o actualmente estamos contando con una insuficiente infraestructura. La demanda educativa es enorme, ¿no? Pero la infraestructura es muy, muy reducida, pese a que, merced a la resolución 318 del 2010, donde se crea el colegio emblemático San Juan, PRONIED proyectó la construcción pues, de la nueva infraestructura, y para esta escuela solamente contempló 8 aulas y otros espacios administrativos. Entonces, de esas 8 aulas ahora tenemos 6, un déficit de 6 ambientes, lo cual nos preocupa mucho porque ahora que regrese la educación presencial, pues estamos en problemas. Por eso que estamos coordinando con el director general, con el profesor Roberto, y con los directivos, incluso de la Asociación de Exalumnos Sanjuanistas que reside en Lima, que lo preside nuestro amigo Mestanza, para, ojalá hoy que el maestro Pedro Castillo está ejerciendo la máxima magistratura de la nación, tengamos que destrabar este enorme obstáculo que tenemos en el Ministerio de Educación, porque la construcción del colegio aún sigue en problemas, ¿no? Está en arbitraje, y eso hace de que no podamos nosotros pedir la ampliación de la infraestructura de la institución educativa. Esto los hago conocer a ustedes porque la realidad que está atravesando la escuela primaria anexa al Colegio Nacional San Juan es esa, y estamos preocupados como directivos por superar toda esta deficiencia que tenemos en el marco de la infraestructura educativa. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Irigoyen. Nos da muchísimo gusto que estas actividades de hacer montaña no solamente sean, digamos, pues actividades de reencuentro y recuerdo, sino que sean realmente una tribuna desde donde uno puede exponer los problemas, proponer soluciones, hacer solicitudes, pedidos. Parece que se nos está yendo la conexión, ¿no? Bueno. No. Bueno. Nos están interrumpiendo con una foto maravillosa. Una excelente foto allí. Una excelente foto, ¿no? Ahí vamos a ver si podemos reconocer a algunas personas. Por supuesto, a los profesores los reconocemos. Nuestro director. El doctor Aníbal Díaz Bazán está ahí. Claro, Aníbal Díaz Bazán. El profesor Abel Carvajal. Ahí está también el maestro Abel Carvajal. Bien. Aquí tenemos una alumnita, no sé si se ve mi... A ver, el profesor que está a la izquierda es don Emiliano Galvez Delgado. Bien. Y acá está el Chino Alejo, ¿ah? Segundo es el doctor Aníbal Díaz Bazán. Magnífico. El tercero, Abel Carvajal, y el que le sigue es don Gilberto Villacorta Ceballos. Ajá, exacto. Que de mi promoción hemos conocido a todos ellos, ¿no? Si vuelves al otro lado de la foto, comenzamos a enumerar a los alumnos que están en primera fila. La primera alumna que está haciéndose un poco la retrechera a otro lado es la hija del juez García Blasevich. El segundo es Roque Kuzma. El que le sigue es Cesarina Campos. Y el chino Alejandro Díaz. A ver, continúa. Es de Ketty Jaramillo.
A ese no lo conozco. Sigue, a ver, continúa. Ese es el García Blasevich, el hermano de la señorita, ahí pues García. Ah. Cocadita. Víctor Cadenillas, Cocada, sí, Víctor Cadenillas. A Víctor Cadenilla, claro. Irma Medina. Y la hija de don Teodoro Medina. Teodoro Medina. Ese que sigue es Marco Sánchez. Marco Sánchez Aldaña. Sánchez Aldaña. Anita Verástegui García. La doctora Ana Verástegui. Napoleón Saldaña. Ajá. El que está arriba. El que está al costado es al costado. Toya Campos. Toya Campos Cabrejos. Toya Campos Cabrejos. El que está al costado de Napo es Gilberto Vázquez. ¿No? Que decía Chipoco, ¿no? Chicoco. Gilberto Vázquez. Salazar. Vázquez Salazar. Ella es Graciela Cava. Tacabamina, creo. No, Chotana, Graciela Cava Valderrama. Allá. De la Alameda. Él es Arturo Torres Sánchez. Ya. Víctor Calderón Coronado. El flaco. Sigue el costado. Ya no las veo muy bien. Esta chica parece Calderón, ¿no? Elena Calderón. Elena Calderón, ¿no? Elena Calderón. Alberto Linares. Ajá, claro. Alberto Linares Núñez. Berraco. Así es. Y tu cuñado. No lo ubico a él. La señora Rosa Díaz de Salazar. Rosa Díaz. Ya. Humberto Aguinaga. El Pato Aguinaga. El Pato Aguinaga. Ella es una de las hermanas Tarrillo, Hilda Tarrillo. Ah, claro, Hilda. Casada con Chichón. No lo ubico. Ese es Arturo Torres. Ella es la chica Mejía de Bambamarca. ¿Betty Mejía? No. Betty Mejía, sí. Ahí está Jaime Fernández. A ver, desde acá de la esquina. Ahí. Napo Muñoz, ese es Lola Antón. Lola Antón. Napo Muñoz. Norma Díaz, de Villacorta. Claro, era una belleza. Jaime Fernández. Hermano de Roque Díaz. De Roque Díaz, ¿no? Clarisa Gavidia. Ajá. Ese es Arturo Torres. Ya. Norca Cabanillas. Octavio Uriarte. Lajeño. Luz Garda Sánchez. Ajá. Ese es Antero Bravo. Bravo Mestanza. La hermana de Norca Cabanillas. Elsa. Ahí está Napoleón Sánchez Aldaña. Segundo, sí. Hermano de Marco. Le decían los comunistas. Sí.
Ella es una chica Valencia, abanderada, La más grande, la más alta. la más alta. Él es Víctor Arrascue, ese es Pepe Villanueva. Gliche. Pepe Gliche. Pepe Glich, ese es Víctor Arrascue Villacorta. Sergio Vázquez. Sergio Vázquez, ¿no? Vázquez Mestanza. Y Dora Rojas Díaz. Ajá. La famosa Glostora. La Glostora. Con apodo y todo. Bueno, es Una preciosa foto, ¿eh? 1946. Interviniendo un poco sobre lo que se había dicho, el doctor Blanco hizo alusión a los libritos de los que hablaba su abuelo. Y efectivamente el librito del que se refería a su abuelo era el famoso Mosaico. Ajá. Que tenía la muestra en textos muy escogidos, tenía la muestra de todos los tipos de letra que habían habidos y por haber. O sea que el que leía el Mosaico era un experto en lectura. Usted, doctor Saldaña, ha tenido su Mosaico también. Sí, sí, también. Pero yo lo encontré en el terrado de mi casa. Claro, no digo que sea de usted, no, porque es muy antiguo el Mosaico. Claro. De manuscritos, ¿no? Manuscritos. También hay que hacer alusión a esto, ¿no? A la creatividad, a pesar de la falta de tecnología, de lo alejado que estaba Chota. En los años 1910 era director de la Escuela 61, don Benedicto Ceballos Chávez. Que fue después Que fue después diputado. Y entonces él regalaba unos libritos pequeñitos. Claro, pero que él mismo editaba. Que él editaba. Y en cada ilustración uno se entretenía en buscar dónde estaban sus iniciales, BCH, ¿no? Estaba bien escondidito por algún lado. Eran las iniciales de don Benedicto Ceballos Chávez, ¿no? Y había de mineralogía, de química, de diversos títulos, ¿no? De zoología, botánica, lenguaje, todos libros BCH que se editaban en la Escuela 61 cuando don Benedicto Ceballos era el director. Ajá. Y yo no sé, con los alumnos del 61, cuando ellos quisieron celebrar su centenario, recurrieron a mi persona y yo les dije que la Escuela 61 era la más antigua de Chota, pero ellos renunciaron a ese privilegio porque partían desde el momento en que se puso el nombre 61, que fue, como lo he dicho, en 1905 cuando José Pardo entró de presidente, y renunciaban a la historia anterior, pero en realidad el 61 es la escuela que se creó en 1834, por gestión de don Tomás Díguez y don Francisco Solano Fernández, que eran diputados en esa época. Ahí comienza la historia del 61. Pero por celebrar el centenario dijeron no, desde el año en que se llama 61. Bueno, es parte de una trayectoria histórica, como lo he explicado, ¿no? Don Marco, pero sí. Bueno, ya estamos muy próximos al 2034, ¿no? Entonces vamos a celebrar el bicentenario del 61. Recuperen esta fecha. Recuperen esta fecha. Claro. El primer centro educativo fue el 61, que funcionó en los altos de lo que es la cárcel. Ahí funcionaron las dos primeras aulas, como lo he dicho también. Ahí también funcionaba la municipalidad, hasta la época de Julio Vázquez, en que se edificó en la escuela, en la iglesia vieja, el nuevo local. De ahí, de ese local de la municipalidad, el 61 pasó al local del Camal Municipal. El Camal Municipal, que fue edificado por don Celso Carvajal Linares en 1903-4, ¿no? Y ahí se recibió la donación del terreno que ahora ocupa la Escuela 61. Si tú quieres escribir la historia, yo te doy todos los datos para que escribas la historia de tu...
de la escuela. Bueno, eso ya, lo del 61 es un tema que lo vamos a tocar más adelante. Ahora estamos, ¿no?, en la escuela primaria del San Juan. Más bien, como ya vamos avanzando, ¿no?, al término de esta bonita charla, quienes están presentes en el Meet y desean participar, por favor, nos lo hacen saber, ¿no? Este es el momento antes de dar ya, pues, las reflexiones finales, ¿no?, a nuestros ponentes. ¿Alguien que quiera intervenir, por favor? A ver, parece que, bueno, ya creo que en todo caso ya se ha dicho por el día de ahora. Sí, amigo Milton, sí. Profesor Amigo Roberto, Milton. adelante. Sí, creo que es importante acotar que en este marco del Bicentenario y la educación en Chota se vayan abordando los temas educativos de la localidad, y qué mejor hacerlo de este modo, contando con personalidades que, como el día de hoy, pues tienen bastante ascendencia cultural, educativa en Chota, de tal manera que vayamos también ya en base a la data histórica, continuar proyectando, ¿no?, el progreso en el nivel educativo, que es el área que nos convoca hoy, y considero que por parte de nuestra comunidad educativa integrada, inicial 304, primaria 10383 y San Juan, hablando secundaria, pues podemos ir avanzando. Para ello, hoy en día ya contamos con implementación de directivos en los 3 niveles, ¿no? Y en el caso particular de primaria, tenemos hoy la presencia y están en ejercicio los doctores César Norman y también el doctor Marco Huilla, ¿no?, quienes van haciendo la gestión de este nivel educativo, que por cierto hay dificultades, pero pensamos que podemos continuar forjando su desarrollo, y eventos como esto creo que nos fortalecen, alientan todos los esfuerzos para que podamos ir avanzando. Pienso que podemos continuar haciendo lo pertinente, podemos continuar gestionando para que se vaya haciendo lo relevante, ¿no? Y para eso el equipo directivo y todos los trabajadores del plantel y comunidad organizada, creo que estamos empeñados en ese compromiso para que esto así sea, ¿no? Se cuiden de que en los procesos haya eficiencia, y a no dudar, creo que los resultados van a continuar siendo eficaces. Gracias. Gracias, profesor Roberto. Bueno, ¿alguien más de la sala que quisiera tomar la palabra? Antes de darle el paso, por supuesto, ¿no?, a nuestros ponentes. ¿Alguien más? Si no, ya Bueno, profesor, Milton. no. Sí, por supuesto. Sí, discúlpame, ya quisiera ya hacer mi última participación. Gracias. Felicitar nuevamente a los ponentes, a ustedes, a esta asociación que está revalorando en forma pertinaz la cultura chotana, y qué bueno, sigan ustedes en esa brega, sigan en esa dirección, y pienso que con eso están alimentando las mentes de los chotanos que sí realmente quieren conocer la historia de su tierra, y también, en este caso, la historia de la educación en Chota. Sería bueno también de que ese dato del 61, hoy 61, ¿no?, se precise, pues es un dato que está dando el profesor Carvajal muy importante, ¿no? Porque cada vez que nosotros disertamos sobre la historia de nuestro Colegio San Juan, dicen, muy bien, pero cómo es que hubo un colegio estatal primero y no hubo una escuela, ¿no? Entonces ahora se está prácticamente aclarando eso, ¿no? De que desde 1834 ya existía
la Escuela 61, bueno, que se denominó después. Lo importante sería precisar si esta escuela era ya estatal, o era municipal, o era de repente de otra modalidad. Y por otro lado, ya también rindiendo homenaje a nuestros maestros de educación primaria, pues, ¿cómo no puedo rendir yo homenaje a mi gran director, al maestro Fausto Valdivia Tarrillo, que Dios lo tenga ya en su santa gloria, y desde ahí nosotros rememorar esa performance de maestro, de un gran director, que recuerdo muy bien sus andanzas por la vereda mirando cuando llegaban los estudiantes a su escuela. También a mi gran maestro Gilberto Vázquez Campos, cariñosamente llamado el Micho Vázquez, y que era un gran maestro, caracterizado por su estrictez y su eficiencia en el aula. Y bueno, en el último año ya, en el 77, ¿no? 1977, que fue mi promoción, en la escuela 73, a la maestra Zoila Calderón de Galloso, que justo en ese entonces se unían ya la escuela 73 con la escuela de mujeres del 62 y se unificaron. Entonces, al profesor Rodríguez Trujillo, al profesor Riverita, no muy aficionado al deporte, quien nos entrenaba al equipo de fútbol y al equipo de fulbito que teníamos que enfrentarnos con el Gran 61 en las noches deportivas que se hacía, ¿no? Por su aniversario. Entonces, gratitud eterna a esos maestros de primaria, y también hacer conocer, pues, de que esa educación de ese entonces era muy diferente a la de ahora, ¿no? Una educación totalmente exigente, una educación donde nos permitían que nosotros mismos nos autodisciplinemos. Por ejemplo, yo recuerdo que el profesor, como anécdota, el profesor Gilberto Vázquez Campos, ¿no? Tenía una varilla de café o de membrillo, donde para la tabla de multiplicar o para cualquier tipo de conocimientos que tenía que él de comprobar, ya hacía de que el que sabe más le azote al que sabe menos, de tal manera que el alumno se preocupaba mucho por aprender, ¿no? Por aprender, lo que ahora no nos permite la norma educativa. Ahora es totalmente diferente, donde tenemos que aplicar más la psicología educativa, donde tenemos que aplicar más la persuasión al estudiante para que así hoy se automotive, se autocontrole y pueda desarrollar sus aprendizajes como una autodedicación, y el maestro ahora somos el mediador o somos el modelador de ese tipo de aprendizajes. Entonces, son momentos por la cual ha pasado la educación, y ustedes han vivido realmente, nuestros ponentes como maestros han vivido esa etapa, ¿no? Ahí nuestro amigo César Gilberto también, nuestro amigo Blanco, sé que esa etapa los llegó a ellos, a nosotros ya un poco menos, pero aún así ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, mi gratitud eterna a todos esos maestros, ya que muchos están en la gloria, otros están todavía dándonos algunas ponencias, como la maestra Aida Sánchez de Gasco, y bueno, el profesor Marco Carvajal, que ya nos tiene acostumbrado ya, pues, a su famosa biblioteca de conocimientos que todavía nosotros en nuestro Colegio San Juan siempre lo hemos tenido presente, ahora por la pandemia un poquito ya alejado, pero virtualmente sí lo tenemos allí presentes. Mi agradecimiento a todos ustedes, y espero que no sea la última, pues hay que seguir en este tipo de eventos para enriquecer la cultura de nuestro pueblo de Chota, y sobre todo de nuestra comunidad educativa sanjuanista en sus niveles de inicial, primaria, secundaria, y sin dejar de lado también a nuestro SEBA San Juan, que se siente orgulloso de estar, pues, habitando la casona sanjuanista, que es el símbolo de la identidad de nuestra institución educativa San Juan. Muchas gracias a todos, y
esperemos una próxima oportunidad de estar presentes. Por supuesto, profesor Norman, esto es el inicio, ¿no?, de las charlas que realizaremos respecto a la historia de nuestras instituciones educativas, no solo de Chota, como bien lo ha dicho Marco Carvajal, sino también, o sea, Chota distrito, ¿no?, sino también de los distritos de la provincia. Eva Consuelo Bravo Saavedra nos dice un saludo especial para unos grandes maestros y amigos, la señora Aida Sánchez de Gasco, y para el profesor Marco Carvajal, con quienes he tenido la suerte de trabajar en la zona de educación, ahora UGEL Chota, y en el núcleo educativo Chota. Felicitaciones, un gran abrazo virtual para ellos. Yo quisiera hacer referencia también y agradecer, ¿no?, al profesor Marco por la fotografía que hemos disfrutado, bueno, en esta noche ampliada hacia los rostros, donde hemos podido ver personajes, ¿no?, que yo también he conocido acá en Chota, y que creo que todos nos hemos solazado de ver, ¿no?, esos rostros de personalidades. Y también la otra foto que nos ha hecho llegar la profesora Aida, donde vemos a la Escuela San Juan funcionando, ¿no?, como ella misma dice, en el primer piso de lo que ahora es la UGEL, porque en el segundo piso funcionaba el Colegio Comercio. Entonces, allí también está la profesora Aida con el profesor Abel Carvajal y dos profesionales más, junto con los alumnos, según nos dice también, de una foto que data más o menos entre el 63 o el año 65, porque la foto que vemos en la Casona Sanjuanista es de 1946, como bien lo ha explicado nuestro amigo Marco Carvajal. Bueno, vamos llegando entonces a esta noche de tertulia, pues tan bonita, y ahora es el momento de darle pues el pase a nuestros ponentes para su reflexión final. Empezamos con el profesor Marco Carvajal. Una vez más, mi agradecimiento a Ser Montaña por darme esta oportunidad, y a todos y cada uno de los presentes en la comunidad virtual, ya sea en forma presencial o a través de sus saludos. Infinitamente agradecido por los mensajes, por los saludos, que significan un aliciente para seguir trabajando en todo lo que podemos dar para nuestra querida provincia de Chota. Y nuevamente reiterar mi respeto, mi consideración y mi gratitud a la señora Aida Antonia Sánchez Díaz de Gasco. Mi reflexión es que, como hemos escuchado de muchos de los presentes, es necesario que Hacer Montaña continúe con este tipo de charlas que abarquen no solo la historia de los centros educativos, sino también otros aspectos que tiene la educación de Chota dentro de su devenir a través del tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesor Marco. Bueno, yo también quisiera un aplauso para Marco Carvajal. Así como el profesor Norman se ha referido, yo también tengo siempre que tengo ocasión, ¿no?, para recordar a mi maestro de primaria, lo hago. Y he tenido la ocasión también en forma presencial, pues, de hacer actividades acá, ¿no?, en la Casona Sanjuanista, donde le hemos podido tributar nuestro reconocimiento. Yo soy de la escuela de don Gerardo Tantalián, y mi maestro, Segundo Alarcón Cardoso, a quien nosotros lo conocemos como Faro Cultural, porque allá pues en la época del 80, él tenía en Radio Chota de entonces un programa llamado así, Faro Cultural, que nos iluminaba, la verdad, todas las noches con un conocimiento pleno. Aprovecho esta oportunidad, ¿no?, para reiterarle nuevamente a mi profesor Segundo todo el respeto y ese agradecimiento de chotano, de alguien del 61, ¿no?, que en otra ocasión pues tomaremos, como nos ha indicado el profesor Marco. Bueno, entonces cerramos esta noche pues con una gran maestra, y la verdad le agradezco también, profesora Aida, por haberme llamado
y por haber conversado y juntos haber esa noche ideado esta tertulia o este inicio de tertulias con nuestros centros educativos. Usted es amiga de mi mamá, yo la recuerdo muchísimo porque, bueno, íbamos a su casa o usted iba a la nuestra y desde niños siempre hemos disfrutado, ¿no?, de ese cariño de maestra. Así es que el agradecimiento sincero también para usted, profesora Aida, y cerremos de esta gran forma, con su palabra, esta noche de tertulia. Mi agradecimiento también a ti, porque de ti surgió todo esto. Mi agradecimiento a Marco, que jamás dice no cuando se le solicita. Él siempre está listo para dar todo aquello que ha recibido de su padre, de sus profesores y del Centro de Educación Superior donde él estudió. No sé bien la denominación, pero yo lo digo así. Porque quien recibe también debe hacer participar a los demás. Y justamente estas reuniones van a servir para que haya esa concordia, esa paz, esa alegría, sobre todo a los que ya tenemos mayor edad. Nos sentimos revivir, porque aún quizá ya olvidándonos de lo que no conversamos mucho, ahora pues ha surgido esto. Que tenga un buen inicio, ya que se propone usted a tener en cuenta los demás centros educativos. Una gran cosa sería. Y también pedir a Norman, creo, no sé quién reclamó por lo de la historia esta de la creación o reapertura, no sé cómo estará en la resolución. Yo ya no estuve en ese tiempo en la zona de educación. Por eso es que desconozco cómo fueron las peticiones que hicieron. Lo que sí me acuerdo es que quien me conversó, que era un profesor de secundaria de San Juan, le dije que aprovechen en que regrese ese número 10383. Pero no puedo dar mayores aclaraciones. Revisen bien esa resolución que ha salido. Gracias. Gracias, profesora Aida. Y bueno, saludo nuevamente para todos ustedes y hasta la próxima charla de miércoles. Gracias. Gracias a todos, gracias. Buenas noches. Bien, un abrazo muy fuerte.